Bienvenidos y bienvenidas a Ecos, un espacio donde exploramos la intersección entre vida moderna y espiritualidad para reconectar con lo esencial y encontrar guía e inspiración en nuestro día a día. Mi nombre es Amalia Insúa y este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Hoy los invito a escuchar la segunda parte de nuestra conversación con Christian Plebst, una conversación para mí muy especial y por lo que nos fueron compartiendo, creo que una de las conversaciones que más resonó con ustedes también. En el episodio anterior exploramos el cambio de paradigma que nos invita a pasar de la supervivencia a la conexión, integrando neurociencias y espiritualidad. Si todavía no lo escuchaste, te recomiendo que lo hagas antes de sumarte a esta segunda parte. En esta continuación profundizamos en el papel del autoconocimiento, la práctica, la crianza y la comunidad en el desarrollo del potencial humano. Tuve la oportunidad de hacerle a Christian preguntas que surgieron desde un lugar muy personal, pero que creo que pueden aportar mucho a quienes están en el camino o buscan vivir con más presencia y sentido. Además, en esta charla, Christian menciona un libro muy especial para la Fundación, que es Gratitud Corazón de la Plegaria, de Brother David Steindl-Rast. Les dejamos el enlace en las notas del episodio por si quieren explorarlo más. Muchas gracias por estar del otro lado y por darle vida a estas conversaciones con su escucha atenta y sus reflexiones. Ahora sí, los dejo con la segunda parte de esta conversación con Christian Plebst, que espero que puedan disfrutarla tanto como yo. Quiero empezar a agradecerte de nuevo por tu disponibilidad, tu tiempo, tu energía y tu generosidad en compartir todas estas cosas que sabes. Bueno, en una primera parte conversamos desde una visión, ¿no? Desde una paradigma, como que pudimos profundizar mucho de una mirada muy simple de como el desde dónde, como una forma de ver, de vivir. Y se me abrió muy profundamente como la inquietud y la pregunta por, bueno, y esto en la práctica, ¿no? ¿Cómo se hace, por un lado, para integrarlo en la vida personal, ¿no? En la vida de cada quien, pero también como una pregunta muy genuina por cómo esto también se traduce a nivel de comunidad, que no queda solo en una persona, y también a nivel personal, que ya te había anticipado, a mí dentro de esto de llevarlo a la práctica, tengo la pregunta por la crianza, ¿no? Tengo un hijo de 1 año y cuando hablabas en un momento al inicio de la conversación sobre esta explosión de conexiones en el cerebro de un cachorro humano y del amor, me emocionaba pensando en ese vínculo. Así que te pregunto, ¿por dónde te dan ganas de arrancar? ¿Por algo que tiene, por la práctica, por la crianza? A mí me seteé con la práctica porque me parece que ahí está tan claro hoy para mí, ¿no? Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la práctica, o como se dice en coaching, una cosa es el mapa y otra cosa es el terreno, ¿no? Tal cual lo que vos decías. Hoy hay un concepto bien claro que tiene que ver con la mente, ¿no? De vuelta, la mente la hemos confundido con lo verdadero. Es como sentarte en un restaurante y comerte el menú en vez de esperar la hamburguesa. Esto cobró más realidad o más verdad que lo que está sucediendo acá, que la experiencia, ¿no? Hoy estamos con una cabeza así de grande, llena de datos, llena de imágenes, llena de lo que quiero, y eso ni bueno ni malo, sino lo que nos dice es que tenemos que volver a recalibrar y aquietar el nivel, porque esto es lo único verdadero. Sentir lo que está pasando acá, sentir, no quiere decir después pongo la palabra. Entonces, con que ya sepamos que que detrás de gran parte de nuestro sufrimiento, el estrés, está tomarse con un poco menos más liviano todo lo que dice nuestro cuentacuentos, sabiendo que el 80-90% son cosas negativas que vienen de un paradigma de supervivencia. Ahí ya puedo decir, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar de vuelta la sintonía y la identificación más con el ser, que parece una entelequia, pero el ser siendo es un gerundio, en inglés es being, es como devenir mi conexión de que existo y estoy acá de lo que siento. Y eso es bien concreto, pero de una manera continua y con suficiente inercia para que empiece a tener sentido.
Porque yo lo puedo decir teóricamente, pero esto está tan entrenado. Yo tengo 60 años, 59 años de entrenar esto. Entonces, ¿cómo hago para tener o 25 o 30? Entonces ya con la lógica de saber, esto es lógico. Esto tiene una lógica lineal. No estamos hablando de espiritualidad vacía o llena, ahí colgada, donde, bueno, puedo creer o no creer. Esto es neurofisiología pura. Sistema propioceptivo, neuroceptivo, interocepción, que deben estar muy flaquitas como un músculo que no le doy trabajo, y mi conexión del límbico, del pensamiento, de las áreas del pensar, sin la ínsula, sin la corteza singular, sin la prefrontal, está todo el tiempo en una narrativa y creyéndose esa mente. Entonces lo que tengo que hacer ahora es nivelar. Y eso ahí es donde viene la práctica. Entonces ya puedo tomarme con más liviandad mi identidad y lo que me digo. Tengo pensamientos, pero no lo soy. Ahora lo que tengo que encender es el nuevo sentido, que es poder como una atención que me permite desde adentro, que es la conciencia, ver qué estoy pensando para poder decir, de vuelta me enganché con esto, de vuelta estoy pensando que no soy, de vuelta, vos lo describiste muy bien, es ese pequeño espacio, que eso sí tiene una práctica, y a veces la práctica contemplativa o meditativa, que hay muchas meditaciones, o sea, la meditación es como el deporte, o sea, puedo nadar, puedo andar en bicicleta o puedo correr, pero voy a con distintas partes del cuerpo. Y la meditación también hay algunas para la paz, algunas para concentrar la mirada, hay un mantra, y básicamente de alguna manera, tarde o temprano, todas encienden ese testigo de mí mismo, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento es desarrollar algo donde yo soy el terreno donde se manifiesta mi historia mía y de la humanidad, pero necesito un investigador, un observador, para no descartar nada, porque todo me sirve, todo me señala sufrimientos a desandar y a amar y a comprender, no a descartar o a negar. Es como el antropólogo o el forense que llega a un sitio que quiere estudiar, no se tira de cabeza y toca todo. Tiene que primero establecer una zona de observación para que el terreno me hable de lo que pasó ahí o lo que está pasando ahí. Entonces yo soy lo mismo, mi terreno es mi cuerpo y mi mente, me habla sobre el sufrimiento, me habla sobre generaciones anteriores, hay un libro muy bueno, me gusta el título que se llama Ese dolor no es mío, habla de que cargamos más inconscientemente exclusiones, dolores, sufrimientos humanos, ancestrales y también propios de la familia en donde crecimos. Entonces eso lo tenemos todos. El tema es que nadie nos dice, parte de tu aprendizaje es desandarlo, es el pecado en realidad, como dice Tolle. Bien entendido, el pecado es cerrar en el blanco, es como estar usando algo para otra razón, cuando en realidad toda tu historia, esa carga, que no es una mancha, sino es una oportunidad, porque cuando descifras eso, entre comillas, estás más liviano, te liberás. Ya no te lo tomas personal. A cada uno nos tocó un paquetito. Por la crianza, algo que tenemos más acá, pero hay cosas emocionales que no tienen memoria ni recuerdo, pero cuando uno empieza a practicar, a veces uno llora porque llora, a veces uno tiene sensaciones y es la liberación. Yo siempre me imagino, es como un vaso lleno de soda. Si yo lo dejo y lo dejo, las burbujas van a ir saliendo solas. Entonces, si yo estoy sintonizado y sincronizado mente-cuerpo y marcho al ritmo de la biología de mi cuerpo, y no al de la cultura que quiere más, me desconecta, solo me voy cerrando también. Eso me parece tan importante, como creo que hay, por lo menos en mí, yo sentí tuve como muchas consecuencias de estar tan como de vivir a la velocidad de la mente, que es imposible, entonces La mente colapsás. siempre es Y más. cuando volvés a esto del ritmo biológico y también de vuelta como algo de la conexión con esto animal, el cuerpo, por lo menos a mí eso me resulta muy claro como una guía que me ayuda a decir, bueno, volver al ritmo del cuerpo, volver al cuerpo, volver al cuerpo. Cuando vos hablas de practicar, recién decías que había como muchos tipos de meditaciones. Yo también estaba pensando que también hay prácticas como el yoga que son, Exacto. tiene muchas cosas, pero una de las prácticas son las asanas, que son estos movimientos físicos, ¿no? Como de las posturas y demás, más corporal. ¿Estás pensando que hay alguna
sé, por ahí esta pregunta es muy básica o por ahí no está tan buena, no sé si lleva a algún buen puerto, pero mejor que otra Está o estás buenísima, no, pensando, está buenísima. Está buenísima la pregunta porque yo tiendo a veces en mi manera de hablar, pero no, yo creo que vos dijiste conciencia en el cuerpo. Lo puedes hacer haciendo teatro, lo puedes hacer haciendo danza, tomándote una clase de tango. En realidad, el tema es la conciencia, porque ¿por qué nos hace bien el ejercicio? Y porque sin saberlo, estás haciendo algo que silencia la mente. Ahora sabemos que lo podemos hacer conscientemente, o sea, silenciar la mente mientras voy corriendo, pero también voy dándome cuenta qué es esto de engancharse y soltar los pensamientos. O sea, lo voy llevando a un lugar más sutil, porque tradicionalmente salir a la naturaleza, hacer ejercicio, todo nos hacía bien, y cuando estábamos a un ritmo hace 30, 50 años, de alguna manera, como vos decís, biológico, no teníamos que hablar de meditación ni nada, porque sin saber estábamos en un equilibrio. Como avanzó tanto la sobreestimulación de la cultura y nosotros seguimos con la mente que no sigue, hoy sí tenemos que hacer algo porque nos damos cuenta que con solo parar a correr o hacer algo, un hobby, a veces ese hobby lo hacemos con la misma intensidad porque la mente está prendida. Más yo entreno, hago el Ironman, corro, me estreso, hago todo porque quiero llegar a un lado, y de ahí no me doy cuenta que en realidad la conexión con el cuerpo conscientemente habitándolo y sintiéndolo por unos chispazos, es lo que empieza a hacer la diferencia, que es el darse cuenta, ¿no? El darse cuenta no es estar ahí una hora, sino me di cuenta que estaba distraída, que me olvidé, y me recuerdo, vuelvo, respiro, bajo los hombros, me digo, ahí si tengo espacio, estoy aprendiendo, o me volví a enganchar, me trato con amabilidad y me vuelvo a olvidar. Ya con meter eso, obviamente eso me va a salir más, eso sería una práctica informal en el día a día. Si yo después me tomo un tiempo a la mañana, me tomo un tiempo más largo a la tarde para ir y venir en esto, pero sin hacer nada, sentado, o me hago un retiro de algo, que de vuelta, el retiro puede ser retiro de tai chi, de movimiento consciente, puede ser retiro de yoga, de hatha, de ashtanga, de cualquier yoga que nivela eso, ¿no? Entonces eso hace que el cuerpo vuelva a tener un poco más de conexión con la mente y entonces en algún momento, pues una de las cualidades de la práctica tiene como unas reglas, porque no sigue las reglas de ir a estudiar algo o hacer un trabajo que yo lo hago pendiente del resultado, recibirme, sacar la mejor nota, hacer plata, lograr. La práctica espiritual, por definición, tiene que tener una cualidad de confianza, de paciencia y de no forzar y no expectativa. Yo la hago. Es como ir al gimnasio. Si yo voy un día al gimnasio y empiezo a medirme los músculos y ninguno creció, digo, bueno, esto no sirve. No, no. Tenés que ir sin pensar y bancar. Tenés paciencia y créeme que en 3, 4 semanas con solo hacer esto va a haber crecido. Porque en el día a día no te vas a dar cuenta, pero en algún momento te vas a dar cuenta. podemos entrar en esas cualidades, dijiste confianza, paciencia y no No expectativas. expectativa, no forzar, ¿no? Hacerlo como que lo haces y te vas a trabajar, como lavarte los dientes. Eso me parece muy difícil. Puedo traer, podemos, Totalmente. abrimos el Sí, consultorio. Creo que una de las cosas que puede pasar, me contó una amiga, ¿no? Sí, a mí me pasa que tengo que estar muy atenta de no practicar con, con un nivel de exigencia y de... Creo que cuando dijiste no expectativa, creo que eso es lo que un poco lo que me pasa, que le pongo expectativa, ¿no? Me parece difícil no ponerle expectativa a la práctica y no ir con toda esa batería de información de como, bueno, mejorar y avanzar. Y me parece un punto que tal vez es sutil, pero que me parece difícil de desarmar. está muy bien. Te puedo hacer una pregunta personal, podés no contestarla, Amalia. ¿Cuántos años tenés? 33. 33. Bueno, mira, una edad también muy especial. Eh, Todo es parte del proceso. Lo que vos acabas de escribir nos pasa a todos cuando Yo fui vegetariano, vegano, crudívoro, a muerte, o sea, neurótico, en la crianza, en lo Waldorf, en todo uno aborda las cosas con esa expectativa y con esa intensidad, depende de la edad también que uno tenga, porque es así. Pero a la vez eso tiene un sentido. Y como ya está descrito que nos pasa, son fases porque eventualmente vas a ver que no es por ahí, pero para no ir por ahí, lo tenés que probar.
y a veces te agotás. El gran desafío que yo creo que hoy ha sucedido es que todo esto a veces se daba en tradiciones donde vos arrancabas de adolescente y veías al maestro de muchos años que había seguido este camino, entonces todo estaba contenido, entonces estaba la imagen del maestro con la varita que cuando te confundías te venía y te decía, no, acordate, volvé, volvé, y todo el día tenía una tradición detrás. Hoy, en esto de la posverdad, donde mezclamos todos los caminos espirituales, hay gente hablando de un método que ya mezcló 5 métodos, 5 tradiciones distintas, que está bien, porque estamos en esa época donde estamos dándonos cuenta que la mayoría de los caminos van llegando al mismo lugar. Entonces sí, la guía, no es indispensable la guía por un maestro, pero cuando uno no tiene un maestro o una filosofía que de algún... Esto es como hacer 100 pozos de 1 metro o un pozo de 100 metros. Pero no necesariamente tenés que ser fanático de un movimiento, pero a veces por un tiempo acompañarte por una metodología que tiene cierta base, te da la respuesta a estas preguntas que vos tenés, porque hay alguien que ya lo vivió y te dice, tranquilo, paciencia, y te vuelve a traer, y esto de las cualidades, es fácil decirlas, pero como vos bien dijiste, o sea, implica todo un recordatorio y darte cuenta que sí, vas a sentir eso, pero ahí es donde ya estás practicando, porque te das cuenta que tenés expectativa. Yo la tengo, la tienen todas las personas que practican. El tema es darse cuenta, no es no tenerlas. Y la plenitud es poder vivir toda esta incomodidad con plenitud, porque ya te sirve, porque ya sabes que sos, y esto es parte del camino. Entonces, ese tipo de diálogo y ese tipo de acompañamiento con tu movimiento, porque en realidad, cuando uno mira el cristianismo, y mira un poco grandes, el cristianismo está basado en una vez por semana, como todos los movimientos, hasta el MBCR, que es el módulo gold standard del mindfulness hoy en día, que son 8 semanas, está basada en lo mismo. Una vez por semana te encontrás con el maestro. El maestro te comparte una enseñanza para esa semana. Esa semana vos la tomás y decís, esta semana voy a practicar lo que acabo de escuchar. Hoy está desconectado todo eso, yo no lo vemos de esa manera, vamos a cumplir, es más dogmático, pero en esencia es juntarte con la cabeza de tu cultura y tu maestro espiritual, que le crees. Él te va a dar una tarea y te va a hablar de las bondades de la práctica. Se va a juntar uno a uno con vos por ahí y vos le puedes hacer preguntas y le puedes decir, mira, acá le pifié, esto estuvo bien, esto no estuvo bien. Y toda la semana yo tengo ese sentido de ir practicando esto mientras voy trabajando y me doy cuenta cuando piso el palito, cuando vuelvo. Y con el pasar de los años, los 20, los 30, los 40, creyendo en ese movimiento, es como la naturaleza. Vos sembrás la semilla y creás las condiciones. La biología va a traer el árbol, la fruta y el flor. Y nosotros ya somos una semilla. Ya tenemos el despertar dentro nuestro. Tenemos que ir confiando, pero como no tenemos esa cultura, donde la única cultura, no es la única, pero donde uno más lo ve, y no lo digo como para decir Oriente, Occidente, pero donde la cabeza espiritual y la cabeza política es un mismo, y no importa qué es lo que haya hecho o no haya hecho ahora, sino para transmitir el mensaje, que hoy tenemos disociado, ¿no? Cada uno elige, pero somos seres espirituales con, como dice, con cuerpo para lo material, pero en realidad es primero darle de comer al sentido, ¿no? Durante toda la vida. Entonces hemos perdido eso. Las escuelas a veces antes eran escuelas religiosas, pero esa religión era más de castigo y culpa que de florecimiento, asombro y gratitud. Entonces, ni bueno ni malo, sino ver qué es lo que ha pasado para aprender, no descartar nada, pero sí para lo que viene, ver usar todo eso. ¿Cómo hacemos para llevar una espiritualidad laica? Y hoy tenemos la práctica neurológica, las neurociencias se están transformando, entre comillas, en la nueva espiritualidad. Creo que estás tocando un punto que, de nuevo, también traigo mi experiencia personal, pero a fines de que quizás quien esté escuchando le pasa algo similar y pueda sentirse como en resonancia, ¿no? Creo que, por lo menos a mí, una de las cosas que me pasa, y me tomo el atrevimiento de hacer una pequeña recorrido, pero para que tenga sentido, yo tuve una formación religiosa católica, me separé de eso, tuve también una crisis de sentido. Encontré muchas respuestas en la práctica del yoga y veo que ahora lo que me está como pasando, lo que estoy añorando, es como que necesito volver como si necesitase un maestro, un sacerdote, pero digo en el sentido de como
creo que eso veo que nos pasa a varias en nuestra generación, que por ahí no, va por la alimentación y después eso termina, o en vez de profundizar de nuevo, esto de muchos pozos sin tanta profundidad, pero es como si nos faltase religión en un buen sentido, no en el dogma, sino en la constancia, en un camino, en una misma comunidad, en un mismo guía. No para depositar todo en el afuera y en el maestro como tampoco solución, o la maestra, ¿no? Pero sí veo que, por lo menos en mí, y también veo que hay algo medio de nuestra generación, de lo positivo y lo negativo, de poder ser como un picaflor en distintas cosas. Entonces, hoy a mí me decís, no me hace ruido que convivan, que distintas religiones tengan sentido, porque cuando nos preguntamos por lo más esencial, y eso lo veo como algo positivo, pero también como lado B, o como por ahí algo lado más negativo, es, bueno, nos cuesta, o a mí, hablándolo en primera persona, me cuesta saber cómo profundizar, o poder ir profundizando más sin escaparme cuando se pone difícil. Como tener esa agudeza, ¿no? Bueno, acá vale la pena sentarse más, o por ahí no era por ahí y está bien cambiar. Es como, Sí, me cuesta eso, wow, digamos. resumiste muy bien algo que creo que es de ahora y a la vez yo creo que siempre uno añora encontrar ese maestro porque es como una búsqueda y yo personalmente nunca lo encontré. eh, y mucha gente hablas porque se encuentra y lo perdés, ¿no? Y creo que es como una seguridad también, no la radicalización. Eh, ¿Dónde me agarro hoy? O lo que me ayuda hoy, porque por un lado es muy sano que uno encuentre y vaya armando lo suyo. El tema es al costo de cuánta incertidumbre, ¿no? Que por ahí estoy pifiando, ¿no? Por ahí, pero en realidad, si uno está. Por eso el grado de herida que yo tengo hace que yo me pueda llegar a identificar con la persona o con el movimiento equivocado. Eso depende de lo que me digan, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes, de la abundancia de religiones que a veces tienen algo un poco no tan claro por detrás. Pero sí, vos lo dijiste bien, los pros y los contras de esta libertad. Y yo creo que la última frase que había dicho antes, las neurociencias y la biología y la naturaleza y la contemplación de la naturaleza nos habla. Ahí hay muchas respuestas. O sea, las respuestas que buscamos en realidad en el silencio vienen de adentro. Es ese momento, y empecé a ver que aparecen diálogos, aparecen inspiraciones, pero lo tenemos que sostener. O sea, yo para estudiar medicina tuve que ir 6 años a la facultad. Si yo le dedicara 6 años al autoconocimiento, seguramente también pasaría lo mismo. El tema está que tenemos invertidos un poco, en el buen sentido, no digo mal, porque uno tiene que jugar a este juego, pero nosotros nos encontramos en un lugar de mayor libertad. 100 años antes no tenías opción y es más, eras por ahí, o 400 años antes te quemaban en la hoguera directamente si tenías algún conocimiento. Entonces hoy por ejemplo, los meditadores cristianos, hay un libro que lo estaba buscando, creo que se llama El silencio hecho palabra, que es de John Maine, que es un meditador cristiano, todos los libros de Brother David, ¿no? Del hermano David, Stanley Rust, especialmente para mí uno de los, siempre vuelvo al mismo libro, es Gratitud, corazón de la plegaria. La descripción de asombro y gratitud de los primeros 2 capítulos del libro es eso, es lo que él describe ahí. Entonces, es ir viendo, ¿no? Y enganchándose con un maestro, siguiéndolo en el libro, tenemos las redes, hoy uno también se puede armar su auto, pero en la base está ese picoteo, yo creo que es saludable, si uno ya sabe que yo ya soy. Después veré si me voy a la India, si hago un retiro de Vipassana, si me voy a la trapa en azul, o sea, y ver, pero saber que todo está alineado porque lo hago desde un lugar que cada una de estas cosas me va agregando una fibra. Y justamente como lo hago sin fanatismo y sin sobreidentificarme, todo me sirve de aprendizaje de autoobservación. Creo que esa es una parte clave, porque si no, y un poco lo hablamos en la conversación anterior, pero si no corremos el riesgo de, desde la misma mirada de falta, hacer, aunque ese hacer sea meditar, digamos. Es Por como, eso.
hay algo o hacer yoga. Entonces, sí, te podés quemar si le estás pidiendo a esa práctica o haciéndola desde un lugar de falta tan profunda, ¿no? Igual, de todas maneras, y acá de nuevo va una pregunta que tampoco sé si está bien hecha, entre comillas, pero es si hay prácticas que esencialmente te ayudan a conectar con eso o no, digamos, porque si hay entramos en este realidad, bueno, no hay una práctica mejor que otra, me sirvió mucho la distinción de práctica informal y práctica formal, pero hay prácticas que serían más efectivas, ¿no? Uf, ¿O no? sí y no, porque en realidad cada persona tiene calcula que hay gente que despierta espiritualmente con un estresazo o con una pesadilla o con una enfermedad terminal. Y por ahí empieza a contarte el conocimiento sin haber hecho ni un retiro de silencio, ¿no? No estoy acá de lo genérico, eso por ahí son casos, pero eso te permite decir, che, acá hay una esencia que cuando esto se conmueve y se parte, ¡boom!, aparece un conocimiento que estaba. Eso es lo que me interesa. Un montón de estudios, porque en la India hablan de cuatro caminos, 4 portales, que en realidad uno los ve. 2 son de conocimiento y 2 son de práctica. O sea, uno es la devoción, que bien entendido, la devoción es seguir la historia y seguir los pasos de aquel que te inspira, o sea, de tu maestro. No es una devoción ciega, es una devoción de ejemplo, de admiración y de respeto. A ver, si esta persona es así, voy a aprender lo que está profesando, ¿no? Y el otro camino es el conocimiento de las escrituras, sea el movimiento al que perteneces, sea la Biblia, sea el Dharma, sea el Corán, sea lo que sea, lee ahí porque ahí tenés algo esencial. Y siempre dicen, teoría y práctica son como las alas de un pájaro, o sea, necesitas las dos para volar. Entonces la teoría sería eso, la devoción y el estudio de las escrituras, y la otra sería la práctica, que sería de movimiento, de respiración, de yoga. Y la otra práctica que agregan es la de seva, la de servicio. O sea, cuando vos haces servicio y lo haces acompañado de un grupo que ya es gente senior también, el servicio te confronta con darte cuenta desde dónde haces. De afuera puede ser que sos el más bueno del mundo y de adentro lo haces de pena, de superioridad, de caridad, y es distinto. Ahí empezás a darte cuenta de la importancia de saber la intención. O sea, ¿cuál es la semilla de mi acción? ¿Lo hago porque quiero aprender espiritualidad? Bueno, entonces sabés que ya tenés una intención. No estás del amor incondicional, pero te sirve porque necesitas el contraste también. Entonces te tienen que pasar todas las cosas. El contraste siempre sirve. El tema es cuánto tiempo te quedás pegado del automático y cómo te dejas, mira, me di cuenta que en realidad no tenía ganas de venir hoy y esto lo hice sin energía buena, sino pliendo. Eso no está ni bien ni mal. El hecho de llevarle luz a algo, vos practicaste la luz y vos sos la luz. O sea, le diste de vuelta. La práctica más poderosa es el darse cuenta, que es traerte de vuelta. No es cuánto tiempo te quedás meditando en paz o cuánto tiempo estás en calma. La consecuencia de muchos darse cuenta hacen que tu vida empiece a ser más ecuánime, porque ya sabes el juego, nada es personal. Te llevas y te traes de vuelta, ¿no? Entonces, de vuelta, los 4 caminos: devoción, estudio, prácticas, ¿no? Meditación, respiración, posturas, movimiento consciente y servicio. Y eso hace 2500 años que hablan de esas 4 maneras de despertar. Una vez que despierta, ya se empiezan a entremezclar porque lo haces todo eso. Y vos trajiste el yoga. El yoga lo asocia a las asanas, pero en realidad es un camino de 8 ramas que tiene que ver con el trabajo interno de moralidad, la moralidad en relación a los otros, la respiración, las posturas, la concentración, la meditación y la apertura, ¿no? Perfecto. En relación a la práctica tengo 2 preguntas, varias más, pero una que tiene que ver con la disciplina, ¿no? Supongo que tiene que ver con una escucha más profunda, pero ¿cómo te das cuenta vos cuando como hacer un esfuerzo que va a favor de la práctica y cuando estás forzando la máquina? Técnicamente y de verdad esa respuesta te la da
tu práctica. O sea, es el camino recorrido ya sabiendo que vas a llegar. O sea, tardarás más, te desviarás, pero a mí me ayuda siempre a decir, bueno, estoy aprendiendo algo que ya soy, pero todavía no lo... Cuando buscas algo que sabes que lo perdiste en un lugar, pero no lo encontrás, es distinto a saber que estás buscando algo que no sabes si está ahí. Nosotros estamos buscando algo que lo tenemos de nacimiento, lo trajimos. Todos lo traen porque en el cuerpo y la mente está de alguna manera. Entonces yo ya busco con más curiosidad, con gratitud, asombro, que con miedo que no lo voy a encontrar o a mí me va a tocar no ser, o no ser el primer ser humano en la historia de la humanidad que no despierta o que no tiene ni una sola cualidad de estas. Entonces ya me empiezo a acompañar con esa confianza. Esa es la palabra que cuando te escuchaba me surgía. Claro, tiene que ver con Y la es como ir al gimnasio, confianza. mínimamente tenés que tener una base de creencia a favor de esto. Por eso ver tu maestro, ver y estar conectado con eso, con el cristianismo, o con con la comunidad o algo, es lo que te da es que la brasa esté un poquito prendida. Después le tenés que dar para aprender. Pero esa mínima paciencia y confianza como para que vas a ir y venir por un tiempo y va a tener siempre una necesidad de poner. Va a haber cansancio, va a haber descreimiento, pero ya sabe que es parte de como dicen, las noches oscuras de la práctica, ¿no? Ya sabemos, tenemos 2500 años de búsqueda espiritual descripta, entonces mucho de lo que estamos hablando se ha perdido, porque se han diseminado las enseñanzas, pero los maestros tradicionales esto ya lo contemplan en la enseñanza. Por eso las ciencias a veces dicen, bueno, mindfulness hay que tener cuidado porque hay determinadas personas que el querer observar el pensamiento se vuelve tan obsesivo que no pueden despegarse. Y sí, eso es una fase del aprendizaje. No quiere decir que mindfulness o atención plena o la meditación tenga un efecto colateral. Es parte del camino y en el camino necesitas el conocimiento, el maestro y la comunidad para que todas estas cosas estén contenidas. Entonces, ni bueno ni malo, no mezclemos con que algo es como un cuchillo, sirve para cortar la comida o puede clavar a alguien. El fuego puede quemar la casa o puede hacer la comida. Sabemos que la esencia, creo que si tuviese que decir algo, es la atención. La atención es como la habilidad, la atención consciente. Ver que vos te atrapes sin interrumpir el pensamiento y sin juzgar, porque la atención no juzga, juzga la mente después. Entonces, aprender a tener una atención. La definición de mindfulness o atención plena es prestar atención de manera deliberada al momento presente, observando e incluyendo en la aceptación, con plena aceptación del momento presente, observando tus juicios, tus reacciones, tus emociones y tus pensamientos, sin modificarlos, con una actitud amable y bondadosa. Es esto, decíamos, del forense o Entonces, primero, fíjate qué es lo que tiene tu cuerpo y tu mente. Observalo, vos sos el observador, no te preocupes. Y le estás dando ejercicio al observador, porque por ahora lo tenés chiquitito. Como siempre viviste en primera persona en la mente, desarrollar la tercera persona para observarte y te va a tomar una práctica, pero te aseguro que estás desarrollando el lugar que más sentido y propósito tiene, intrínseco, porque con conectarte con eso ya te da sentido, porque lo sentís, punto. Ya no, el sentido de la vida no viene de afuera, sino viene, decís, acá estoy, este soy yo. Punto, te olvidaste, seguiste haciendo lo tuyo, entonces vamos y venimos. Cuando hablaste de la práctica informal y formal me sirvió. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, voy a jugar al tenis y ahí en el tenis me sirve porque me es muy fácil darme cuenta cuando no estoy presente. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer acrobacia en tela, una de las cosas que sin saber todas estas cosas, yo decía, esto es apasionante porque yo no me puedo distraer. Si me distraigo, me caigo de la tela, me voy al piso y no está. Y yo me acuerdo que algo que me apasionaba era, o que valoraba sin tener todas estas palabras y estas cosas, era lo que me pasaba a mí en el tener que estar muy presente, ¿no? Que después lo empecé a ver en otras cosas. Ahora, supongo que es recomendable, digamos, para alguien que está escuchando, que le interesa, que le resuena o que ya lo tiene, una práctica formal. No está bueno caer en recetas y tips, pero digo, para alguien que le interesa esto, que quiere Traes un montón profundizar. de cosas y me voy a permitir hacer una pausa primero porque lo que vos dijiste de lo que te produjo la tela, ese no te me puedo distraer, estoy conectado con el cuerpo, estoy presente, es de lo que trata la infancia. La infancia es experiencia, todo el resto es información.
Y nosotros hemos invertido eso. Entonces le estamos dando demasiada información y estamos casi como saltando la etapa de lo que vos describiste, de estar en el cuerpo, porque los niños viven ahí naturalmente. Cuando empezamos a encender antes de tiempo esto, sin querer queriendo, les estamos encendiendo la neurosis. Cuando todavía tienen que tener esas sensaciones de plenitud, de no tiempo, de presente. Yo me animo a decir que los primeros 6, 7, en realidad 7, 8 primeros años, tiene que ser mucha experiencia, mucha comunidad, mucho disfrute, porque la alegría está en el cuerpo, en la mente está la ansiedad. Si cargamos muy, porque esto no tiene sentido, busca el sentido en el resultado y eso siempre se corre. El sentido está acá en la experiencia, en el presente. Y la experiencia por esencia en los niños es el disfrute compartido en un juego. Jugar. Y eso es la base de la inteligencia emocional, de la resiliencia, de un montón de cosas que sin querer queriendo le hemos encendido antes de tiempo en la cabeza. Y esto no va a parar. Entonces, es usando, porque lo describiste tan bien, ese placer de mover el cuerpo, la alegría, el amor, todo está acá. Acá, sin esto, es ansiedad, porque lo está buscando afuera, como consecuencia, como resultado de algo, que después podemos hablar un poco más de eso. Y volviendo un poco de lo formal y lo informal, cada persona tiene un perfil. O sea, si a mí yo antes de sentarme a meditar y poder meditar, me levanté 20 veces o más veces. Fui a cursos que me levanté y nunca fui a las clases que seguían porque no me parecía que era para mí y no podía. Me decía, esto no es para mí porque mi mente... Entonces, ya dos cosas. Sí, por ahí elegir, tengo una infancia muy intensa, una crianza muy intensa que setió un nivel de alerta alto. O sea, accidentes, familiares con alcoholismo, desaparecidos, gente. En casa se vivía en alerta o no sabías qué día te tocaba. Entonces vivís en supervivencia. Y si vivís en alerta, tenés que estar haciendo cosas todo el tiempo, porque no te alcanza. Entonces no tenés Entonces hay mucha gente que vive en alerta, tanto por crianza como por la vida misma. Entonces, las prácticas de sentarte es como matarte, básicamente, porque te confrontas. Tenemos muchas redes, pero una de las redes es que cuando no haces nada, se te prende todo lo que no sos y lo negativo. Que es lo que le pasa a mucha gente cuando trabaja, se toma vacaciones y a las 2 semanas tiene ataque de pánico porque el trabajo mantiene las funciones ejecutivas en alta y la red neuronal de default, la que te dice un montón de cosas cuando no haces nada, de repente te encontraste que no tienes nada que hacer. Entonces, para alguien que tiene mucha alerta y que todavía no está muy avesado, lo mejor es un camino que tenga que ver con movimiento. Por ahí una práctica, puede ser cualquier deporte. Si es una persona que entrena, hoy el deporte consciente y el mindfulness se están mezclando. Entonces está usando el movimiento, pero también para ver la mente, de cómo practicas. Si cuando te sale algo estás mejor o estás peor, o oportunidad de aprendizaje y listo. Entonces hay muchos caminos, pero tradicionalmente mi manera de empezar fue la Ashtanga. La Ashtanga eran 2 horas continuas y cuando terminabas estabas tan agotado que no tenías mente. Y ahí tenías paso de sentir lo que es la plenitud y la conexión, porque en Savasana, en esa postura última de muerte, que es la postura del muerto, era como, para mí son de los recuerdos, vos preguntabas antes qué recuerdos tenés como de momentos ajá, y era haber terminado la práctica. Cumplí con el sufrimiento, que era todos los días, porque iba a retiros de 30 días, de todos los días, salvo los sábados, y ahí también en un concentrado de aprendizaje. Y entonces, para mí, eso me ayudó a quitar la mente, y la edad también, eventualmente, también le va a agregar. Entonces, cuando sos joven, por ahí, la meditación puede ser algo, salvo el perfil de cada persona, el biotipo. En Ayurveda, en conocimiento ayurvédico, tenés Kapha, Pitta, Vata, distintos biotipos sería, o doshas, que te dicen, bueno, para esta persona es mejor este tipo de práctica, para esta persona es mejor este tipo de práctica, esta dieta, este tipo de vida, ¿no? Creo que está bueno lo que traes de eso porque desde el deber ser te puedes imponer, bueno, o incluso por ahí desde la admiración de esta persona con esta práctica pareciera mucho más feliz o en calma, y por ahí nos podemos imponer un camino que para determinado momento, persona o incluso situación vital no es el ideal. Me parece que no sé si el ideal es la palabra, sino no es lo que más le serviría. Entonces creo que me parece que valioso esto que traes
para quien está escuchando y está buscando o queriendo sostener a una práctica o preguntándose por otra. En la otra conversación hablaste como de decirte cosas positivas, ¿no? Tengo una pregunta sobre las afirmaciones. ¿Funcionan o no funcionan? A mí me hacen un poco de ruido como esta cosa de decirme cosas positivas, pero te escuché a vos traerlo como una herramienta. Está bueno. Yo creo que están puestas en un contexto mayor de la manera en la que, como parte de la práctica, no como una sola cosa, sino como parte complementaria a la pausa, a la conexión con el presente, a alineación. Porque el portar al presente son conectarme con las personas. En esa pausa que yo hago, yo puedo hacer un montón de cosas para practicar presente. Sentir los sentidos, o sea, escuchar sin que la mente siga diciendo, es un avión. Intentar ver si yo puedo escuchar. Es el gerundio, escuchando, viendo y quedándome casi con el preso, el sucediendo, el being, ¿no? Porque la experiencia tiene, yo miro mi mano y estoy mirando mi mano, mirando es lo que estoy haciendo. Estoy en un proceso mirando. Es un proceso enorme el mirando. Después la mente conceptualiza, es una mano, y después viene la tercera parte que es, estás viejo, estás amarillo, estás flaco, juicio, bueno o malo, me gusta o no me gusta. Entonces la práctica de pausar es tratar de quedarse en la primera parte, de ver si puedo ver cómo mi mente conceptualiza y juzga, pero yo lo estoy haciendo de un proceso estirado del mirando porque lo incluyo. Ese es el gerundio, eso es básicamente la esencia de la práctica de no interferir, porque yo ya sé que la mente va a hacer lo suyo, yo no soy, es el automático de la mente. Entonces yo ya voy pausando, presente, percibo, veo los sonidos, veo las sensaciones, veo el caminar y veo, entonces estoy viendo percepciones que son sentidos, sensaciones que es el cuerpo, lo que el cuerpo me pide, está cansado, está contento, está simplemente lo observo, como que le llevo luz. Puedo mirar la mente, entonces es como un ojo interno, que es el tercer ojo, es como miro mi pensamiento sin interferir, o puedo ir a sentir la respiración, a centrarme con el ritmo y sentir un lugar concreto que es el roce del aire entrando o cómo se me hincha. Entonces con esas 4 maneras yo ya me traigo al presente, ¿no? Y ya ahí estoy, porque lo que estoy practicando es la atención al momento presente en un proceso de ver la atención funcionando. Hago consciente el proceso de prestar atención. Es como que la atención se mira a sí mismo. Y ahí me quedo. Eso ya es la práctica. A medida que vas teniendo más cancha en pausar, tanto en formal o informal, te empieza a hacer cada vez más sentido. Al principio es un poco forzado. O sea, lo haces por confianza y por admiración a la persona o algo, o las neurociencias que dicen 8 semanas de atención plena practicar en este curso, que es el módulo de 8 semanas, ya sabemos que el antes y el después ya es suficiente como para que entiendas muchas cosas. Después tenés toda la vida. Es la intro nada más. Entonces, una vez que tenés eso, ahí ya sí podés empezar a practicar, para mí, mi manera de ver la afirmación, porque la afirmación obligada también puede servir, ¿no? Como vos bien dijiste, hay gente que le sirve, porque va reemplazando, sin saberlo, está haciendo algo técnico. Porque si vos no te autohablás, te está hablando el automático. Entonces, ¿vos qué preferís? Este te habla solo, este lo podés observar, o encima lo observas, y como ya no le tenés miedo, te empezás a autoarengar vos. Vos mismo te empezás a decir, mira lo que te estás diciendo. De vuelta pisaste el palito o, uy, wow, estoy practicando. Yo me recuerdo que soy parte de una especie, soy parte de un planeta, de un universo, soy presente, no muero. Las cosas que vos quieras practicar de todo lo que hay, gratitud, gracias por la vida, gracias por respirar, ahí puedes empezar y ahí puedes visualizar también. Que visualizar también tranquiliza, porque lo que la mente crea, el cuerpo se lo cree. Entonces ya si sabemos que eso funciona de esa manera, ahora estamos jugando con esto también, porque no paramos de evolucionar. Estas son prácticas que están potenciándose por todo lo negativo que tiene, pero las redes y el teléfono lo que está también es difundiendo, a veces para bien, generalizando, pero de alguna manera está armando este combo donde
todo esto que llamamos la ley de atracción o lo que llamamos las visualizaciones, la afirmación, tiene su raíz en cuestiones espirituales ancestrales. A veces contadas sin la tradición, parecen como que son New Age y cosas positivas, cuando en realidad todas cumplen una función en una práctica espiritual integral. Gracias. Pasando al tema de la crianza, que también, digo, pensando en quienes escuchan, podríamos pensarlo desde el lugar de educación. Digo, si no hay alguien que le resuena particularmente por un hijo o un sobrino o algún niño o niña cerca, también tiene que ver por ahí con algo de lo pedagógico, ¿no? Em, Creo que lo que yo voy a decir cosas que te leí, pero corregime si está mal. Creo que cuando vos hablabas de pedagogía o crianza, hay algo como como rescatás que tiene que ver con el autoconocimiento y con esto del amor, ¿no? Del amor incondicional. Me sale la pregunta de cómo. A lo que hablaste dijiste amor y dijiste autoconocimiento. Y esto es casi como la tercera pata del banco que nos falta, es la comunidad, para mí. Muy importante lo que, de vuelta, somos quienes somos por comunidad. O sea, cuando nos echaron de la selva hace millones de años y el mismo mono que nos echó sigue siendo el mismo mono y nosotros tuvimos que ir a la estepa y sin fuerza, sin garras, sin colmillos, sobrevivir ante otros competidores muchísimo más fuertes y efectivos que nosotros, fue que nos juntamos a colaborar. Y en esa colaboración sucedió la crianza y ahí se dio el amor, porque tuvimos que no tener miedo y tuvimos que armar como unidad. Para criar se necesita una aldea, una comunidad. Y en este progreso que hemos tenido, yo creo que una de las principales cosas que hemos perdido es la crianza en comunidad, en tribu. Criar aisladamente, cada persona, y generalmente cae sobre la mujer, en una casa aislada, con todo lo que hay que hacer, sin ya la familia extendida, que esa también se perdió, y también porque los adultos abuelos están también neuróticos y la manera que le dicen, y la generación es tan grande la diferencia que ningún joven o no se siente cómodo con que la mamá o el papá venga a interferir porque siente que hoy sabemos más, o sabe más el joven por un montón de información y quedó obsoleto lo de. Entonces se ha generado como un montón de como vacíos en lugares que eran claves que no nos dimos cuenta, pero que son fundamentales y están poniendo mucha carga sobre la crianza desde un lugar mental. Porque ya con todo este conocimiento que nosotros hablamos del amor y todo eso, sin querer queriendo, también eso se intelectualiza. Y en realidad llegamos hasta acá sin saber nada. Eso es lo increíble. O sea, la naturaleza fue la que puso el amor incondicional, la comunidad, por evolución y adaptación se fue. Cuando empezamos a pensar y querer mejorar lo que la naturaleza, que está bien hacerlo, empezamos a neurotizar, ¿no? Mucho pensamiento y yo ya estoy pensando en que quiero que seas el más amoroso, el que ya tengas compasión y ya juegues más y quieras menos tener y hacer. Y ahí me tengo que atajar y ser quién soy yo, porque lo más importante de la infancia es la congruencia. O sea, que lo que es adentro es afuera. Cuando estoy cansado y vas a sentir mi tono de voz cansado, harto. O sea, que vos vas a aprender a no hacerme una pregunta y no acercarte cuando escuchás a mamá o papá con ese tono porque sabés que las cosas no van bien. Pero no tiene que ver con el amor continuo, al revés. Queremos realidad, queremos verdad, queremos todos los estados de ánimo. Porque hay que gestionar el día y el día tiene energía emocional. Entonces, cuando queremos criar en ese, a veces hacemos lío, estamos aprendiendo, pero lo más importante, porque la ambivalencia, decirte soy bueno, y después que me veas pasar un semáforo en rojo, querer coimear al cana, porque los chicos están atrás, están viendo toda la verdad, generalmente en el auto, en algún lugar, y porque esta es la historia de encima de la Argentina y de todo, ¿no? Sobrevivir, y entonces todo eso es la verdad y lo otro es lo real que estoy intentando hacer, pero no lo soy todavía. Entonces, es un desafío de saber que yo ya aporto lo suficiente como para criar
y me permito ser quien soy todo el día. En realidad esto no es solo para los niños. Los niños traen la pregunta, la traes vos, que en realidad esto no trata de ser bueno, sino de aprender a pausar y hacer espacio para que aparezca esta bondad primordial que tenemos, pero que no descarta lo anterior, lo incluye y lo sostiene y lo reconoce y lo agradece porque casi no hay uno sin el otro, es como la moneda, ¿no? Entonces, no sé si respondí, pero un poco tiene que ver con que es difícil criar, hemos denaturalizado la comunidad, y por otro lado, tomar mucho con pinzas esto de la crianza consciente, el amor y yo querer serlo. Yo tengo la intención de hacerlo, pero lo más importante es que yo sea quien soy en ese sentido, que me vea practicar, que me vea así como me lavo los dientes, que me vea tomarme mi práctica, ir a misa o hacer lo que sea que le demuestra que yo le doy alimento a esta parte y yo lo considero importante, pero después me pasa la vida, soy perfectamente imperfecto, ¿no? Me da mucho alivio lo que decís. Pensé que iba a venir por otro lado y me da bastante alivio lo que decís en el sentido de que digo, me parece clave enseñar, aprender sobre emociones y darle lugar a eso, pero a veces me encuentro a mí misma y veo como algo que me hace ruido y no sé muy bien cómo explicarlo, que tiene que ver con la sobrepalabra sobre la situación a un Sí, niño muy sí, chiquito. es un dilema lo que estás diciendo. Hay un fenómeno que se llama padres helicóptero hoy, Helicopter Parents, que si uno lo busca, describe un poco el que cada generación quiere que la próxima generación no tenga o tenga acceso de algo que uno no tuvo o tuvo y sin querer queriendo, eso va desnaturalizando. Y sumado a la tecnología, que está generando un aumento de esta conexión mental y de memoria visual y disminuyendo el habitar el cuerpo y estar cómodo en el cuerpo y que la alegría y que el juego y que la coordinación venga, porque la crianza desde nacimiento es, sí, el desarrollo de un bebé empieza primero con el hacer, después con el sentir y después con el pensar. Y hoy esa pirámide de alguna manera se está invirtiendo, ¿no? Mucho pensar antes de tiempo y mucho sentir sin que el cuerpo esté maduro como para poder tolerar tanta información, ¿no? Porque en realidad el bebé desde que nace está escuchando cosas y sin querer queriendo las rutinas que son agradables, él quiere participar. Entonces, si él está acostado panza arriba en el piso y escucha a la mamá, por más que nosotros no lo veamos, los músculos y todo lo que él está intentando hacer es darse vuelta para gatear, que eso lo va a hacer eventualmente, pero ese proceso ya empezó, girar la cabeza, mirar, que nosotros lo veamos quiere decir algo que empezó cuando no lo veíamos. Entonces es muy importante que haya cosas que el bebé a la cual quieran acercarse y que una vez que esté cerca, esté viendo procesos sucediendo, que empiezan, se desarrollan, se terminan. Hoy en día muchos bebés de que nacen reciben estimulación, pero no están participando de procesos. Procesos sí en su cuerpo, lo cambiamos cuando se hace caca, pis, o lo bañamos cuando esos son mini procesos, pero después los procesos mayores, antes, y no quiero hablar, si no lo doy como ejemplo burdo, ¿no? Que antes por ahí los oficios o donde uno nacía también era la persona que trabajaba ahí. Entonces, si mi papá era carpintero o mi mamá era carpintera o algo, yo veía y olía y participaba de todos esos procesos en lo cotidiano y veía la importancia del hacer, ¿no? O del limpiar o del lavar de manera continua. Hoy, sin querer queriendo, hemos alterado todos esos procesos con sentido y los chicos, sin querer queriendo, durante los primeros 6 años o 10 años reciben mucha estimulación y estar ocupados y entretenidos, pero no, el cuerpo no está recibiendo que las cosas empiezan acá, con esfuerzo se desarrollan y tenés un producto final. Te hace bien porque te hace sentido. Entonces, eso es algo muy sutil que sumado a que hay una sola persona o dos personas haciéndose cargo de los niños y llevándoselo y trayendo el lugar para que alguien los cuide, y antes era en la cueva y antes era crudamente consentido, porque todo era hacer. Entonces esto no es una mirada que dice bien o mal. Lo que nos dice es qué rol tienen los jardines maternales, los jardines de infantes y los primeros años de la escuela primaria en relación a esto de recuperar mucho proceso y mucho hacer con sentido. Sentido para el niño,
sentido para la comunidad, yo hago cosas para ayudar a un otro, sentido de cuidado, porque hoy sin querer queriendo se ha generado como una educación de estimulación sin sentido para el niño. Enseñarle un montón de conocimientos básicos que quizás cuando se inventó la escuela de educación permitía igualdad socialmente, pero iban solo a leer, escribir y matemática y el resto lo hacían nacer en la vida, tenía sentido. ¿Podrías dar un ejemplo de eso? Ya en jardín de infantes se están viendo las capitales del mundo de memoria, están viendo mucha cabeza, muchas cosas de memoria, mucha enseñanza de letras y un montón de cosas que el cerebro le sobra la capacidad. Si eso se comparte congruentemente en el entorno, el cerebro aprende. ¿Qué hacemos ahí? Si ahí le enseñamos o seguimos profundizando el encuentro humano, el intercambio, la compasión, el amor, el jugar y el divertirnos juntos y el crear, aburrirnos y crear. Un poco trayendo y uniendo esto, lo que hablábamos del hacer, del sentir y del pensar y llevarlo a qué es lo que está pasando en la educación, ¿no? Y cómo uno hace eso sin querer queriendo en esta neurosis del conocimiento y aprendizaje, y también que los chicos pasan mucho tiempo con un adulto que quizás tiene que hacer cosas para mantener a los chicos regulados. Los jardines maternos y los jardines de infantes han adelantado la educación cognitiva más formal, ¿no? Porque el aprendizaje es informal. Yo puedo letras, colores y esas cosas, si están metidas dentro de un juego interactivo, divertido o con deberes, pero con procesos, hacer, ¿no? Si uno ve determinadas pedagogías, todavía tienen mucho de cocinar, hacer, carpintería, martillar, jugar a la casita, tener telas, y mucho juego y hacer con sentido. Cuando empezamos a querer enseñarles a chicos más chicos desde un lugar formal y a veces con pantallas o con, qué sé yo, los países o conocimientos que son de otra edad, porque hay países desarrollados donde hasta los 7, 8 años no les dan ninguna educación formal y los chicos llegan ya sabiendo leer y escribir. Entonces, nos sobra capacidad para aprender eso si el contexto lo hace naturalmente. Obviamente en nuestro país y en los países en desarrollo, los jardines maternales y la educación inicial cumple también un rol social. Pero esto no quiere decir que no estemos atentos a que no estemos interfiriendo la conexión con el disfrute, con el cuerpo, con el jugar, con cosas con sentido, ¿no? Jugar con sentido tiene que ver con el divertirme, no es con un rol en particular. Después sí están los juegos más reglados y muchas veces con sentido también a esa edad es ayudar a limpiar, a ordenar la escuela, a preparar la merienda, todas cosas que tengan que ver con la comunidad y con el entorno y con el grupo, ¿no? En esta, de vuelta, neurosis por ya estar pensando en el futuro y dándote cosas ahora para un supuesto futuro que yo no sé, estamos replicando una educación que ya es obsoleta. Y hoy a la vez estamos empezando a entender que si no recuperamos procesos tangibles que tengan sentido para el niño, le estamos llegando a la cabeza y estamos empezando a separarlos de sí mismos. Porque cuando compartimos conocimiento, van a estar los que lo entienden en ese momento, van a estar los que todavía no están atraídos y distraídos, que es normal para la edad, pero ya empezando a juzgar. Entonces, aquel que prestó atención y respondió bien, la maestra le va a sonreír más, le va a decir qué bien, y sin querer queriendo, ese niño respondió algo que no sabe por qué lo respondió, simplemente porque lo decodificó cognitivamente, pero vio que el adulto sonrió. Entonces es bueno que te pones contento cuando yo digo esto y estoy atento a esto, cuando todavía la edad que tengo es para que yo esté jugando, boteleando, trepando y no poniéndote contento a vos para saber que yo puedo seguir haciendo cosas que te pongan contento a vos. Entonces esto empieza a condicionar mi atención, mi aprendizaje y lo que yo hago, pero me va separando de mí mismo, porque a esa edad, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 años, la idea es que los chicos estén negociando, peleándose, arreglándose, corriendo, subiendo, trepando, imaginando, jugando, ¿no? Son todos gerundios porque están presentes. Buenísimo. Ya para ir cerrando, porque sería un abuso seguir conversando contigo, pero en términos de tiempo, pero algo cuando te escuchaba recién, como y retomando también el inicio de la conversación, creo que hay algo como
cosas esenciales que se repiten que desde el estar presente, como lo corporal, lo comunitario, el disfrute. Quiero como rescatarlo porque si bien recién lo trajimos para los niños, creo que por lo que fui escuchando, quizás no lo dijiste tan explícitamente, pero pareciera que la receta para los niños se parece en algún sentido a la de los adultos. ¿Puede ser o está medio forzada esa Es reflexión? excelente, o sea, ese es mi leitmotiv y mi motor, es lo que acabas de resumir tan claramente, porque es eso, ¿no? Es ir a ver. El título del libro de la monografía de Maturana para mí es una inspiración permanente. Si ya sabemos que el origen de la humanidad se da en la biología del amor y que hoy, a esta altura del conocimiento, más conocimiento no nos va a salvar, no nos va a hacer evolucionar, sino que el conocimiento que sí tiene que ver es comprender el amor, el rol que tiene el amor y la vida con el presente en la comunidad y crianza en comunidad. Porque en realidad somos lo que somos gracias a la comunidad, al amor, a la colaboración y a aprender que en eso se hacen procesos presentes que tienen sentido. Tenemos que volver a recuperar cosas donde todo el mundo en lo cotidiano pueda estar íntimamente conectado con que lo que hace es sentido para él, para la comunidad. Hoy tenemos que ser un rulo para salir a hacer cosas, para lograr algo a fin de mes, y eso no nos hace bien, nos separa de nosotros mismos, ¿no? Muchos nos podemos pasar haciendo cosas que no tienen sentido simplemente porque tenemos que lograr otra cosa. Así que lo resumiste, yo no lo resumí tan bien como lo dijiste vos, pero sí, todo nos lleva a esa conciliencia del conocimiento, que es la práctica de la atención consciente, y saber que la vida en realidad es la manifestación de un poder evolutivo que va hacia la diversidad, hacia la perfección, hacia la belleza, que lo podemos llamar amor para entenderlo de alguna manera, ¿no? Uno mira las flores, uno mira todo un amanecer, hay belleza por todos lados cuando uno está presente y atento. Con solo pausar y reconectar, uno empieza a unir todo eso y encima nos toca a nosotros, ¿no? Nosotros somos vehículo de la conciencia que se está haciendo consciente, porque ni siquiera soy mi cuerpo. Por ahí nos extinguimos nosotros, pero la conciencia sigue. Y nosotros somos la primera especie que es consciente de que puede elegir ser la conciencia haciéndose consciente, más allá de mi rol, Christian Plebs, médico. Pero es una práctica. Qué maravilla. Cristian, te agradezco infinito, no solo por tu tiempo, tu generosidad en el compartir, sino porque realmente me hiciste volver a conectar con algo que estaba dentro mío que en el trajín del día a día a veces se adormece, no solo por la velocidad, sino también por el exceso de estímulos, y es como que me ayudaste a conectar con algo que para mí es importante, así que más allá de que ojalá que los que estén escuchando que puedan llevarse algo de lo que yo me estoy llevando, te agradezco a nivel personal porque me hizo muy bien conversar con vos, así que gracias. Muchas gracias, yo me sentí muy cómodo y todo surgió, como dicen, ¿no? Yo soy porque somos, ¿no? Y no hubiese sido posible esta conversación sin este nivel de presencia y de agudeza en tu conexión con todo lo que íbamos compartiendo. Así que otra comprobación más, ¿no? Que esta resonancia saca lo mejor de nosotros. Así bueno, es. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.